Hermanos y amigos, qué bendición nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor y hoy vamos a estar en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. ¿Qué le parece si leemos los primeros 3 versículos de Primera de Corintios capítulo 14? Y nos dice así: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y bien, en los capítulos 12, del capítulo 12, leíamos acerca de los diferentes dones espirituales que Dios tiene para la iglesia. El Señor nos ha distribuido a cada uno según es su voluntad, según como Él nos ha diseñado, a Él o a ella. Y Él nos ha dado diferentes dones. A medida que estamos caminando en nuestro caminar con el Señor, descubrimos cuáles son esos dones que el Señor tiene individualmente para cada uno de nosotros. Ahora estos dones son puestos en amor, en acción dentro de la iglesia para que el cuerpo de Cristo Jesús crezca. Nuestros dones no son necesariamente para nosotros, son para que, si nosotros los tenemos, pero son para bendecir a los hermanos dentro del cuerpo de Cristo Jesús en la iglesia. Ahora Pablo nos dice en este capítulo 14 acerca de que debemos de seguir el amor. Y eso lo estuvimos viendo detalladamente en el capítulo 13. En el 12 nos habla de los dones, en el 13 de que estos dones aspiremos a tener algunos de ellos, quizás todos ellos, pero cada uno de estos dones deben de ponerse en acción llenos de amor. Delante de cada uno de estos dones debe de ir el amor incondicional de Dios, según leíamos en el capítulo 13, que es darnos a nosotros mismos sin buscar nada a cambio, sin ver que las personas nos acepten, sin ver que podamos nosotros recibir algo de las personas a cambio de nuestro regalo, de nuestro don, porque ha sido enviado por Dios para que nosotros lo pongamos en acción dentro del cuerpo de Cristo Jesús. En el capítulo 13 nos hablaba acerca del amor incondicional. Ahora en este capítulo 14 nos va a hablar de los dones de lenguas, cómo estos deben de llevarse a cabo dentro de la iglesia local. En el último capítulo, en el último versículo de este capítulo 14, vamos a ver que Pablo nos dice que todo debe de hacerse en orden. Además de este don de lenguas que Dios ha dado dentro de la iglesia, también tenemos un don espiritual que es el don de profecía. Estos dos, el don de lenguas y el don de profecía, el don de hablar, compartir, hablar a las personas, testificar a las personas de la palabra de Dios, estos dos dones, regalos de parte de Dios, van a la par en este capítulo 14. ¿Cuáles son esos dos? El don de lenguas y el don de profetizar, que sería hablar, compartir la palabra de Dios, testificar a otras personas de el Señor Jesús de acuerdo a la palabra de Dios. Y bien, en el primer versículo leíamos que debemos de seguir el amor. Todo lo que hagamos, cualquiera sea nuestro servicio, nuestro don que ponemos para bendecir a los hermanos de la iglesia, debe de estar lleno del amor de Dios. Ahora, seguimos el amor y procuramos tener los dones espirituales, los que el Señor tenga reservados para cada uno de nosotros. Y también nos dice, sobre todo, busquen también tener el don de profecía. ¿Por qué nos habla les dice a los corintios que deben de tener los dones espirituales, pero también deben de tener el don de profetizar o de hablar la palabra de Dios? Entre ellos había un gran ánimo y un gran deseo de tener los dones espirituales en cuanto respecta a hablar en lenguas diferentes, lenguas extrañas, lenguas extranjeras. Y Pablo les recomienda, les pide que no se olviden, además de tener ese don que es muy importante,
también tener el don de profetizar, de hablar a las personas en el idioma que ellos pueden entender. Y nos va a ir diciendo por qué los dos deben de llevarse a la par, pero no deben de confundirse el uno del otro, y cómo tanto es importante uno, pero también como es importante el otro. Y les dice, sobre todo que profeticen, hablen la palabra del Señor, porque el que habla en lenguas, y aquí nos empieza a revelar, a relatar lo que quiere decir hablar en lenguas. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Está entonces hablando ¿con quién? Está hablando con Dios. Es un idioma entre usted y Dios. Dios conoce lo que a usted le está hablando. Ahora en otras partes hemos visto, y también en este capítulo 14 vamos a leer que el Señor le dice, si alguien no entiende lo que está hablando, pídale a Dios que le dé también el regalo de interpretar este regalo para que uno pueda entender qué es lo que Dios le estaba a uno hablando, qué es lo que uno estaba diciendo. Y nos dice que este don es para hablar con Dios. Y vemos que hay una fuerte necesidad que a veces las personas tienen de querer tener la interpretación y compartirlo con las personas, aunque sabemos que este don es el don que Dios utiliza para que nosotros lo alabemos y lo glorifiquemos a Él. Es una conversación entre Dios y nosotros, pero siempre pareciera como que hay entre los hermanos y en la iglesia esa necesidad de saber la interpretación para compartirla a los hermanos, cuando realmente este don es para hablar con Dios, no necesariamente para compartirlos con los hermanos. Entonces, para comenzar y tener un fundamento en este regalo de parte de Dios hacia nosotros, uno habla con Dios y uno habla las maravillas de Dios. Eso lo vimos en Hechos 2:11 y también lo podemos leer en Hechos 10:46. Hechos 2:11 dice que ellos hablaban las maravillas de Dios. En Hechos 10:46 dice que ellos magnificaban las obras de Dios en sus vidas. Entonces, cuando estamos hablando en lenguas espirituales, ¿qué estamos diciendo? Aunque no conozcamos detalladamente qué es lo que estamos diciendo, en particular esto debe de ser magnificar, glorificar a Dios. Y esa es una oración entre nosotros y Dios en una lengua extraña que los demás alrededor de nosotros no conocen. Para comenzar, es una lengua entre Dios y nosotros. Vea usted en el versículo 2, pues nadie le entiende, ¿verdad? Cuando se habla esta lengua, las demás personas alrededor nuestro no lo entienden, aunque por el Espíritu habla misterios. En otra versión, misterios sería habla cosas secretas con Dios. Ahora, está hablando cosas secretas con Dios que magnifican, glorifican, magnifican a Dios. No necesariamente está hablando para darle un mensaje a una persona, a una tercera persona, pues es un lenguaje para hablar con Dios. Y luego viene a la par ese otro don, ese otro regalo, que es el regalo de la profecía, y dice en el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres. Ahí la distinción. Cuando hablamos en lenguas espirituales hablamos con Dios, pero cuando profetizamos hablamos con los hombres. ¿Cuál es la razón de hablar con los hombres? Es para edificación, exhortación y consolación, para edificar a los hermanos en la fe. La palabra exhortación no quiere decir regañar a los hermanos, sino más bien quiere decir para animar a los hermanos en alguna situación que ellos están pasando, de tribulación, de angustia, de zozobra, de incertidumbre, de problemas diferentes que hay en la vida. Dice que los ayudemos, los edifiquemos y los animemos y los consolemos en el lenguaje que ellos y nosotros podemos entender. Y entonces aquí vemos la diferencia de los dos. En el primero, en las lenguas espirituales, son para hablar con Dios, magnificar a Dios. En el de profecía es para exhortar o animar, consolar, edificar a los hermanos. En el versículo 4 nos dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, cuando estamos hablando en lenguas que no entendemos y los hermanos alrededor tampoco entienden, dice, estamos hablando en una lengua extraña. Nosotros somos los que somos edificados, los que somos bendecidos, los que somos animados, los que somos consolados.
Sin embargo, a la par nuevamente, pero el que profetiza, el que está hablando a los hombres, o sea, edificando a la iglesia. Y para este don no necesitamos interpretación, porque lo hacemos en el idioma común que entendemos y entonces sabemos, y ellos los hermanos saben qué es lo que estamos hablando con ellos. Luego en el versículo 5 nos dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, ¿verdad? Pero más que profetizaseis. ¿Por qué? Él dice, quisiera que todos hablaran en lenguas. ¿Cuáles lenguas? En lenguas extrañas, y también hablaran en lenguas donde ustedes profetizan, donde ustedes están hablando a los hombres. Uno es bendecido cuando habla con Dios en una lengua extraña que nadie entiende, pero cuando hablamos a los hombres, hablamos para animarlos, consolarlos. Dice el resto del versículo 5, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando nos dice porque mayor es, no quiere decir que uno es mayor que el otro, que el que habla lenguas extrañas es mayor que el que no las habla, o el que habla en forma profética a las personas en el idioma que no entiende es mayor que el que habla en ese sentido de la persona que solamente habla en lengua extraña. Lo que quiere decir eso es mejor hablar en el lenguaje que ellos conocen, para que ellos sean otra vez edificados, animados y consolados. Va el uno a la par del otro. Tanto es bueno uno, pero también es bueno el otro. Y eso es lo que Pablo quería decirle a los hermanos en Corinto, ya que ellos se inclinaban solamente por el don de lenguas extrañas. Ahora, acaba de decir en este punto que en ese entonces, en muchos de los templos paganos, la gente también usaba hablar lenguas que no eran enviadas de parte de Dios, eran lenguas extrañas, y ya que estas personas lo hacían en los templos, de alguna manera la iglesia quería copiar lo que ellos hacían, aunque no era nada que venía de parte de Dios. Entonces Pablo les está diciendo, sí, tenemos una forma de hablar con Dios en una lengua extraña, no como la de los paganos, como ellos estaban acostumbrados a oír y a ver, pero les dice Pablo, pero también es bueno que ustedes hablen en profecía comunicando el Evangelio de Cristo Jesús a las personas que sí pueden entender lo que ustedes les están diciendo. En el versículo 6 les dice él, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿cuáles lenguas? Lenguas extrañas. ¿Qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación. Y uno puede entender lógicamente eso. Si Pablo hubiera venido a la iglesia y les hablara en lenguas extrañas, los hermanos dirían, pues, ¿qué diría Pablo? No entendimos lo que él dijo. Y lo mismo sucede en la iglesia cristiana hoy. Cuando se pone en acción, en operación, ese don de lenguas extraño, muchas veces no hay quien lo interprete y nos damos cuenta por la escritura que Pablo pide que si no hay alguien quien interprete lo que acabamos de decir, entonces que la persona calle o ya no siga hablando porque nadie está entendiendo. El punto que a medida vamos viendo que se va acumulando y se va haciendo fuerte ese punto es que si el don es para bendecir, animar y consolar a las personas, es mejor hacerlo en un idioma que ellos pueden entender. Sí, uno se bendice hablando ese lenguaje extraño, pero no se están bendiciendo las personas que están cerca de uno. Entonces, él les dice en el versículo 6, el versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? Revelación es con la revelación de parte de Dios, o con ciencia, que es con conocimiento, o con profecía. Si no les descubriera algo de lo que Dios me ha dado, si no les hablara con el conocimiento de la palabra de Dios, si no les hablara de lo que Dios tiene para cada uno de ustedes en la profecía, dice, o con doctrina o con enseñanza, dice, de nada serviría. Ustedes no se podrían aprovechar o bendecir de lo que estoy hablando porque ustedes no me pueden entender.
Digamos que en este punto, ya que el enfoque en este estudio bíblico es hacerlo en español, si yo me pusiera a hablar en inglés, bueno, a este punto la mayoría de ustedes ya no estuvieran allí oyendo este estudio bíblico porque no podrían entender lo que estoy diciendo. Creo que más de alguno de ustedes allí habla inglés. Se quedarían solamente estas personas que hablan inglés porque podrían entender. De nada serviría hacerlo en otro idioma. El punto es que las personas que están escuchando puedan bendecirse, animarse, consolarse con lo que se está diciendo de la palabra de Dios en cuanto a revelar o explicar algo de la palabra de Dios bajo el conocimiento de Dios, bajo la enseñanza y la doctrina de Dios. Y ve ahora cómo Él nos empieza a poner unos ejemplos, porque creo que estamos de acuerdo que nosotros los seres humanos podemos entender mejor las cosas cuando nos ponen ejemplos que podemos nosotros asimilarlos en nuestras vidas y entonces podemos entender mejor lo que se nos está diciendo. En el versículo 7 les da algunos ejemplos. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, inanimadas son las cosas que no tienen vida, como nosotros tenemos vida, las cosas que no tienen vida, las cosas materiales. Dice, las cosas inanimadas, las cosas que no tienen vida producen sonidos, y aquí está hablando de algunos instrumentos de música. Para poder entender ciertos instrumentos de música, apreciar lo que se está tocando en este caso, necesitamos cierto orden. La música tiene cierto orden, ciertas pausas, cierto metraje que se tiene que seguir para que se pueda apreciar la música. Necesitamos cierta claridad, cierto orden para poder entenderlo. Entonces nos dice, las cosas que no tienen vida producen sonido, nos habla de instrumentos musicales. ¿Cómo cuáles? Como la flauta, la cítara, que también es el arpa. La flauta o la arpa, si no dieran distinción de voces, si no se distinguiera lo que se está tocando, si solamente la persona, la cítara también es muy parecida a la guitarra, si solamente la persona no sabe realmente tocar la guitarra y está haciendo ruido para arriba y para abajo con la guitarra, no se puede entender. No se puede apreciar. Uno podía preguntar a la persona, bueno, ¿y qué estabas tocando? ¿Y cuál es la razón que uno le preguntaría? Porque uno no entendió nada y la persona bien pudiera decir honestamente, pues no sé, solamente estaba rascando la guitarra o estaba rascando el arpa o le daba la flauta para aquí y para allá, pero realmente no había un sonido que se pudiera apreciar de alguna melodía, de alguna música. En esos sonidos que se harían de esa forma, serían sonidos sin claridad, sin orden, sin entendimiento. Entonces nos pone este ejemplo. Si yo utilizara estos instrumentos y si no tuvieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Es una pregunta para nosotros y uno puede responder muy acertadamente. ¿Cómo se sabrá lo que se tocaba? Uno diría, pues no sé, porque no entendí nada de lo que hacía ese gran ruido. Esos grandes sonidos que iban y venían para todos lados no llevaban un orden, una claridad, por lo tanto el resultado es que no tengo entendimiento qué era lo que se estaba tocando, qué era lo que se pretendía hacer fluir de estos instrumentos. Y entonces lo mismo es, ahora nos dice en el sonido de la trompeta. Vean ustedes el versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En aquel entonces se utilizaba el sonido de la trompeta con un sonido en particular para llamar a la gente a la guerra, al pueblo a la guerra, al batallón a la guerra. Se hacía un sonido que todo mundo conocía, que cuando se tocaba ese sonido, eso quería decir que se prepararan para la batalla. Pero si fuera un sonido incierto que nadie conoce, nadie entiende, nadie está familiarizado con él, dice entonces, ¿quién se va a preparar para la batalla? Entonces vemos cómo nos lo explica de una forma musical para que nosotros pudiéramos
entonces tomar el punto y hacerlo claro a nuestra vida cuando hacemos uso de los dones espirituales de lenguas y cuando hacemos el uso del don espiritual de la profecía. Si no tienen un orden, particularmente el don de lenguas, entonces las personas no van a entender qué era lo que se estaba tratando de decir, tratando de hablar, de expresar. Era una bendición para nosotros, pero no lo era para los hermanos que estaban ahí junto con nosotros en la iglesia, y también no había nadie que lo interpretara. Y a veces suele suceder que a veces para tratar de que alguien entiende y tratar de empujar el punto acerca de esto, muchas veces se pretende que uno interpreta aquellas lenguas cuando realmente uno no tiene ese don. Es un don, ese don de lenguas no es un don donde Dios nos da el don de lenguas y al mismo tiempo también nos da la interpretación. A veces sí sucede, pero la mayor parte de veces Dios le da a alguien más ese don de interpretación. Entonces nos habla claramente que si hemos de hablar, bueno, hablemos algo que las demás personas pueden entender. Ahora, no está diciendo que no utilicemos ese don de lenguas. Lo que está diciendo es que cuando estamos con las demás hermanos en la iglesia, si no hay quien interprete, no lo hagamos, lo podemos hacer en nuestra casa. Pero cuando estamos con los hermanos podemos entonces compartirles lo que ya sabemos en el idioma que entendemos para que todos podamos ser bendecidos. En el versículo 9, aquí llega al momento como quien dice de la conclusión y resume lo que nos ha estado hablando de estas dos cosas. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, si nosotros habláramos y no habláramos algo que es comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. ¿Cómo va a saberse lo que está uno diciendo? Si las demás personas no entienden, dice, entonces solamente estás hablando al aire. Y ahora entendemos que, bueno, esa no era la intención, hablar solamente al aire. Yo quería compartir con los hermanos, pero como no hay el don de interpretación, y yo no lo tengo tampoco, entonces ellos no fueron bendecidos. Fuimos bendecidos nosotros, pero no los hermanos en la congregación. Luego en el versículo 10 nos dice, tantas clases de idiomas hay ciertamente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, ¿verdad? Hay diferentes idiomas. Y cada uno de estos idiomas tiene un significado específico y las personas que lo conocen pueden comunicarse, pueden establecer una plática, una conversación en el teléfono, personalmente, por medio de carta, porque saben el idioma, saben lo que la otra persona está diciendo. Ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor o si yo desconozco el valor de las palabras, eso sería ignorar, desconozco el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Prácticamente, si nosotros fuéramos, diríamos, a Japón, y yo hablo en español allí en Japón y no hay nadie que interprete, pues no traería mucho fruto, mucha bendición estar hablando y hablando y hablando, porque entonces seríamos, y ellos me trataran de hablar en japonés, algún mensaje también, y si yo no entiendo japonés, pues entonces prácticamente tanto yo soy extraño para ellos como ellos son extraños para mí, porque no podemos entendernos lo que estamos diciendo porque no tenemos un lenguaje común. Ahora, ¿cuál es el lenguaje común? El lenguaje común sería el idioma que cada uno de nosotros hablamos. En ese idioma podemos hablar aún así las maravillas de Dios y podemos comunicarle a otras personas el mensaje de Cristo Jesús. Luego en el versículo 12 les dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Anhelamos, deseamos tener esos dones espirituales de parte de Dios en nuestras vidas. Dice, procurar abundar o tener más de ellos para edificar a la iglesia. Entre más regalos de parte de Dios tengamos, podemos ayudar y bendecir a la iglesia. Edificar a la iglesia. ¿Qué quiere decir edificar a la iglesia? Es traer madurez a la iglesia y a los hermanos. Ahora la iglesia sabemos que son los hermanos.
ayudarlos a ellos, bendecirlos a ellos. Algunos vienen recién al conocimiento de Cristo Jesús, son bebés espirituales. Y deseamos entonces, Señor, ayúdame para que pueda yo ayudar a mi hermano, a mi hermana ahora en Cristo Jesús y ellos puedan madurar, puedan ser edificados. Y así nos vamos haciendo fuertes los unos a los otros, no por nosotros mismos, sino por lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a través de los diferentes dones espirituales. Y luego les dice en el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, o sea, en lenguas espirituales, pide en oración poder interpretarla. Y eso es lo que veníamos hablando. Entonces, si yo estoy hablando lengua extraña junto con los hermanos, ellos no están entendiendo, entonces mi preocupación sería, mi anhelo sería, mi ambición sería, Señor, dame también el don de interpretación para que yo pueda comunicar con los hermanos lo que tú y yo estábamos hablando. Y luego les dice en el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, estamos de acuerdo en eso por lo que hemos estado leyendo, pero mi entendimiento queda sin fruto, queda estéril. Nosotros no sabemos lo que estábamos diciendo. Si tenemos nosotros esa lengua desconocida, nuestro espíritu ora, somos bendecidos, pero no entendemos qué era lo que decíamos. Y si nosotros no entendemos qué era lo que decíamos, mucho menos los hermanos que están alrededor nuestro, entonces nuestro regalo en ese momento quedó sin fruto porque no hay bendición para los hermanos que están alrededor nuestro. Luego entonces vean ustedes cómo él les va haciendo una lista de preguntas donde pareciera como que él está enfrente de ellos platicando con ellos y ellos le están contestando la pregunta. Y eso es lo que la intención. Entonces uno mismo diría, bueno, si tiene razón Pablo, debería buscar más en la iglesia local, tener el regalo de profetizar, o sea, de hablar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, de hablarle a mi hermano, a mi hermana, hermano, no se aleje del Señor. La palabra de Dios dice que si somos plantados junto a corrientes de agua, nuestro fruto dará su fruto en su tiempo y nuestra hoja no va a caer. Anímese, hermano, siga adelante en el Señor y oramos con ellos. Sería una forma de compartir la palabra de Dios profetizando con ellos juntos. Entonces ellos son bendecidos. Y vean ustedes las preguntas que les hace el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Si oramos al Señor en esas lenguas extrañas, si tenemos ese don, pero también oramos con el entendimiento, en el idioma que entendemos, cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces vemos que eso es muy importante. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y no es lo que sucede regularmente en las iglesias cuando alguien está enseñando, los hermanos en algún punto para dar su aprobación dicen amén, hermano. ¿Y qué quiere decir amén? Quiere decir así sea, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Pero si no entendemos lo que ellos nos están hablando, porque están hablando en lengua extraña, entonces no sabríamos en qué punto decir amén, porque no entendimos qué era lo que el hermano o la hermana estaban hablándonos. No podríamos decir amén a lo que hemos de decir. Dice, no lo diría, no lo haría porque no sabe lo que has dicho, porque hablaste en una lengua extraña. Vea usted, dice, porque tú a la verdad bien das gracias, si damos gracias delante de Dios, pero el otro no es edificado, el otro no es edificado. Y eso es lo que leíamos en el versículo 3 de este mismo capítulo. Si regresamos a él y lo volvemos a leer, dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Para eso es que hablamos dentro de la iglesia. Y nos está diciendo Pablo en el versículo 17, regresando allí, tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y la intención, hermano, hermana, es que todos podamos ser edificados en el conocimiento de la palabra de Dios. Luego él les dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros.
¿Cómo cuántas lenguas es posible que hablara Pablo? Es muy posible que él hablara los idiomas de aquel entonces, porque fue un hombre muy dotado y bendecido, y habiendo estudiado en las mejores universidades, escuelas de aquel entonces. La palabra de Dios nos dice que estudió bajo el tutelaje de un hombre que se llamaba Gamaliel, y es muy posible que él conociera los idiomas de aquel entonces. Como cuáles eran los idiomas de aquel entonces, algunos más populares que otros, pero se hablaba el latín, se hablaba el arameo, se hablaba el griego, se hablaba el hebreo. Ahora es muy posible, no estamos seguros, pero es una gran posibilidad, ya que Pablo 2 o 3 veces hablaba a los hermanos de que iría a España, y si en ese entonces ya se hablaba el español, es muy posible que él hablara también español. Ahora no estamos seguros de eso, es solamente mi opinión, pero es muy posible que así fuera. Bueno, aunque no fuera, lo que sí sabemos es que se hablaba con seguridad latín, arameo, griego y hebreo. Él conocía todos estos idiomas. Sin embargo, él no llegaba a las iglesias hablando estos idiomas que ellos no hablaban, y los hermanos se quedaban como quien dice a secas, no entendían lo que él dijo. Y él dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Está diciendo básicamente él: no necesito hablar mucho, simplemente hablo lo que tengo entendimiento y conocimiento, lo hablo y lo comparto con ustedes para que todos seamos bendecidos, para enseñar a otros. Dice: prefiero hablar 5 palabras que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pues uno no entendería qué es lo que él está diciendo, ¿no? Fuera una palabra o fueran 10,000 palabras, sería lo mismo. Uno no entendió qué era lo que estaba diciendo el hermano, la hermana, con lo que nos estaba diciendo. Entonces, esa era la forma que él optaba a hacer. Y es muy posible que a donde él iba, si entendían ellos mejor cierto idioma, él les hablaba en ese idioma. Diríamos, si él estuviera en una sinagoga donde había solamente judíos, y los judíos hablaban en su lenguaje natal, que sería el hebreo, él les hablaba en hebreo. Si estuviera él con los gentiles que hablaban el griego, él les hablaba en el griego. Quizás a los hermanos que estaban y vivían en Roma y conocían el latín, él les hablaba en latín. Entonces, según él veía que era importante, primero que nada, la comunicación para los hermanos que le estaban escuchando. Entonces él lo hacía en el idioma que ellos le podían escuchar, no en idiomas que ellos no escuchaban. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y así es como debiera de hacerse hoy día dentro de la iglesia cristiana. Y si algunas veces así no lo es, bueno, no es que la palabra de Dios no nos indique ni nos diga cómo debe de hacerse, sino que, bueno, las personas toman su propio punto de vista o interpretación de acuerdo a la palabra de Dios y lo hacen como ellos quieren. Pero aquí tenemos la palabra de Dios que nos lo está explicando muy claramente. En el versículo 20 nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vea usted este versículo en otra versión que se puede entender un poquito más claramente, con palabras que podríamos entender un poco mejor. Este mismo versículo 20 diría: hermanos, no piensen ustedes como niños. No piensen como niños. Sean como niños para lo malo. O sea, no ávidos para hacer lo malo. Cuando uno es pequeño no es tan ávido para hacer el malo, para hacer lo malo. Pero sean adultos en su modo de pensar. O sea, sean maduros, como nos dice en la otra versión que estamos leyendo de Reina Valera, sean maduros en el modo de pensar. Entonces aquí nos trae a nosotros a que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y tengamos la madurez. Ya tenemos el conocimiento, ahora necesitamos aplicarlo y utilizar la madurez. De nada sirve leer y no llegamos a una madurez. Ahora entendemos, hermanos, que una vez que tenemos el conocimiento, no vamos a hacer sentir mal a los hermanos que no lo hacen como dice la palabra de Dios. No los vamos a tratar de inmaduros. Si nos llegaran a preguntar algo, con amor. Usted recuerda, con amor fueron las primeras palabras que Pablo nos dice en este capítulo: seguid el amor.
con amor les compartimos lo que la palabra de Dios dice. No necesitamos machatearlos, no necesitamos hacerlos sentir mal o hacerles sentir que nosotros somos mejor que ellos. Simplemente debemos madurar en el conocimiento de la palabra de Dios para poderles compartir a los hermanos y las hermanas si es que hay alguna duda al respecto, y así nosotros cooperar, ayudar para que el cuerpo de Cristo Jesús sea glorificado y vayamos creciendo todos a la medida que el Señor quiere que nosotros crezcamos. Vea usted en el versículo 21 entonces, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Este versículo es tomado de Isaías 28, 11 al 12. Y nos damos cuenta ahí en Isaías 28, 11 al 12, que ahí el Señor les estaba hablando de juicio a Israel, ya que ellos no entendían en el idioma que los profetas les hablaban a ellos, y al no entender, o sea, no entendían. ¿Cómo es que no entendían? ¿Cómo sabemos que no entendían? No entendían es que no oían y no conocían, sino no ponían en práctica, no obedecían lo que Dios les estaba hablando. Entonces nos damos cuenta que cuando el Señor les dice: en otras lenguas y con otros labios hablaré, esas otras lenguas o las lenguas extrañas que ellos no conocían tenían un sentido de juicio, un sentido de llamada de alerta a estas personas. Y luego entonces lo conecta ahora con el versículo 22. Así que las lenguas no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora aquí veamos este versículo 22 detenidamente, de acuerdo a lo que hemos leído de Isaías 28, 11 y 12 en el versículo 21. Las lenguas no son por señal a los creyentes, porque las lenguas extrañas, según Isaías 28, 11 al 12, era para traer juicio a Israel, ¿verdad? Porque ellos no estaban obedeciendo la palabra de Dios, se estaban comportando como incrédulos. Entonces, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Era un aviso, era una señal, una palabra de alerta a los incrédulos que no creían en la palabra de Dios, no obedecían la palabra de Dios. Para ellos son las lenguas. Pero la profecía, lo que estamos leyendo, lo que estamos compartiendo en la palabra de Dios, no son para los incrédulos, porque ellos no van a entender lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando. Son para los creyentes. Y ahí vemos ahora algo en una perspectiva diferente en cuanto a las lenguas extrañas. Se están hablando cosas que podrían traer cierto juicio a las personas que no son creyentes. Cuando hablamos la palabra de Dios y, por ejemplo, citamos algunos versículos de la Biblia como el versículo de Salmos 23, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Eso nos está hablando a nosotros los creyentes. Pero esa no sería una palabra para aquellos que no son creyentes, porque ellos no pueden decir en paz me acostaré porque no han recibido el favor de Dios en sus vidas. Entonces eso sería una palabra de ánimo para nosotros, pero no una palabra de ánimo para aquellos que no son creyentes. Entonces Dios les dice a ellos: les hablaré en lenguas que ustedes no conocen, que traerán juicio para ustedes, porque no están obedeciendo a Dios. Pero la palabra, la profecía, lo que conocemos, lo que entendemos, es para el creyente, es para los hermanos, porque lo podemos entender. En el versículo 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y eso uno puede imaginarse ese cuadro, ¿no? Si toda la iglesia está en un todo lugar y todos hablan en lenguas extrañas, y entran aquellos que no conocen la palabra de Dios, que no conocen de Dios, que no tienen madurez espiritual, ellos van a decir: estas personas están locos, porque ellos no podrán entender. Y el no poder entender y juzgarnos como locos, es muy posible que ellos se irían de ese lugar. Pero si les hablamos
en el idioma común, les profetizamos de la palabra de Dios, dice, entonces ellos podrán entender. Vea usted en el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos os es convencido, por todos es juzgado, porque ellos van entonces a darse cuenta que es lo que se les está diciendo a estas personas de acuerdo a la palabra de Dios, porque es algo que pueden ellos entender. Luego en el versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y ahí nos habla de cómo deben de usarse las diferentes lenguas espirituales para que cada uno de nosotros podamos ser de bendición, de beneficio, de edificación, de ánimo, de exhortación a la iglesia. Ahora en el versículo 28, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Según lo que hacemos en la iglesia debe de hacer para edificación. Ahora, cuando hay algunas cosas que no son para edificar, como hablar mal de los hermanos, juzgar mal a los hermanos, o una palabra que es popular entre la gente, chismear de los hermanos, dice, si eso no es de edificación, entonces no lo haríamos, porque no es de edificación. Nos da algunos ejemplos. Hablar salmos de la palabra de Dios. Y no es cierto que en los programas usualmente de la iglesia, al inicio de los servicios se lee un salmo. Se trae la enseñanza de la palabra de Dios. Si hay lenguas extrañas que se van a hablar, debe de haber revelación, debe de haber interpretación. Y vea cómo en este versículo 26 nos dice, todo hágase para edificación. Entonces, cuando se está haciendo algo que no está edificando, no está ayudando, no hay orden, no hay una claridad, no hay un buen entendimiento. El punto de Pablo es, necesitamos aprender para madurar. Si no estamos siendo enseñados en el lenguaje que debemos de ser enseñados en el lenguaje que es común, no vamos a ser edificados, no vamos a madurar. Si alguien habla en lengua extraña, debe haber alguien que lo interprete, porque el punto es ser edificados para madurez espiritual. Ese es el punto. El punto no es llegar y no entender qué es lo que está pasando y nos vamos sin fruto, nos vamos sin recibir algo de parte de Dios que nos haya dado la bendición de Dios. Ese es el punto de Pablo hasta lo que vemos en este versículo 26. Así que, hermanos, esto que hemos leído sea para nuestro beneficio, sea para nuestra ayuda, sea para bendecir a otras personas, pero sea también para que nosotros podamos madurar en el Señor. Sí, es bueno, es importante buscar los dones espirituales, buscar el don de lenguas, si el Señor desea dárnoslos. Pero también es importante comunicar la palabra de Dios, profetizar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Ahora, todo eso no quiere decir que necesariamente uno para hacerlo necesita estar detrás de un púlpito o enfrente de muchas personas. Uno puede hacer esto en la calle, en el trabajo, también no tomando todo el tiempo para hacerlo porque estamos trabajando, o en la escuela. Podemos hacer esto para bendecir a las personas que están alrededor nuestro, para compartirles del amor de Dios, para que haya orden. Dios es un Dios de orden y Él desea que las cosas que hacemos dentro del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Dios, sean hechas en orden. Y todas estas alineaciones las daba Pablo a aquellos hermanos que tenían cierta inclinación hacia las lenguas espirituales. Ahora también podemos llevarlas en acción, pero debe de haber un orden de lo que estamos haciendo. Y por lo que hemos entendido, lo que hemos leído, esto nos lleva a la madurez espiritual en el Señor para compartir, para edificar, para bendecir. Sobre todo, siguiendo el amor, que es las primeras palabras de este capítulo 14. Siguiendo el amor de Dios.
para ayudarnos unos a otros según como corresponde a la iglesia donde estamos, bendiciendo a los hermanos, no ignorando a los hermanos, no rechazando a los hermanos, sino ayudándonos unos a otros, animándonos en nuestras diferentes situaciones que cada uno de nosotros podemos tener. Y así todos llegar a la medida de Cristo Jesús, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Así es que oremos al Señor y pidámosle que Él nos continúe guiando. Si quizás hay alguien en medio nuestro que todavía no ha recibido al Señor Cristo Jesús, todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón, no entiende lo que es esto, bueno, queremos que sea parte de la familia del Señor Jesús. No lo invitamos a una religión, lo invitamos a una conversión, a una relación con el Señor Cristo Jesús. Así es que oremos al Señor que Él nos guíe y que Él nos ayude en cada una de estas situaciones que hemos visto hoy. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso, digno de gloria, de honra, de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Y Padre, lo mejor que hemos podido explicar este capítulo, te rogamos que traiga bendición a nuestras vidas, que nos ayude, que nos guíe y que sea de beneficio para el cuerpo de Cristo Jesús. Y Padre Santo, ayúdanos en aquellas áreas que todavía no somos muy maduros, que todavía no somos muy hábiles, que a veces no tomamos el tacto y el carácter para hacerlo en amor. Ayúdanos, perdónanos, Señor, si de alguna forma fallamos y ayúdanos para que podamos hacer todas las cosas como corresponde, Señor, a tu palabra y como tú deseas que nos hablemos los unos a los otros para animarnos, para consolarnos. Señor, si en nuestro medio hay desconsuelo, hay desánimo, que tu palabra nos consuele, nos anime y nos ayude. Si en nuestro medio hay alguna persona que no ha recibido a Jesús como Salvador personal, que en este momento pueda también recibir la verdad de la palabra de Dios en su vida y, Padre, pueda añadirse a la familia del Señor Jesús, no a una religión, sino al conocimiento de la verdad de Cristo Jesús y al conocimiento de que todo hombre que pecare, si no conoce a Dios y peca delante de Dios, al no conocerle, va a estar en la condenación eterna. Pero Padre, sabemos que tu amor nos ayuda y nos ha dado el perdón, así es que deseamos que estas personas también, estos amigos, puedan recibir a Cristo Jesús y así, Padre Santo, hacer lo que corresponde, siendo bendecidos, siendo agradecidos, compartiendo los unos con los otros tus bendiciones. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Si hay algún hermano o hermana que no tiene trabajo, provéele de uno. Si hay alguien enfermo, también sé con ellos. Te lo rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, qué bendición compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Así es que nos vemos en la próxima ocasión en 1 Corintios capítulo 15. De aquí hacia entonces, léanlo por favor para que todos estemos en la misma página y así es que nos estamos viendo en la próxima ocasión. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.